Hola a todos. Comenzando esta sesión en el canal Flexibilidad Metabólica, tenemos sobre la mesa una enorme pila de documentación. Sí, una pila literal. Hay de todo ahí. Exacto. Hablamos de estudios clínicos, reportes de endocrinología, informes de la industria del fitness, hasta cosas de agencias deportivas. El objetivo de este análisis profundo es desglosar, o sea, entender de verdad la fisiología detrás de este compuesto que, inunda las redes sociales prometiendo una pérdida de peso automática. La famosa inyección milagrosa, sí. Esa misma. Vale, vamos a desglosar esto, porque al revisar la evidencia, resulta evidente que la promesa esa de comer lo que uno quiera y adelgazar esconde una ingeniería celular súper compleja. Y a ver, la misión hoy no es emitir juicios morales sobre quienes buscan un camino rápido, sino comprender qué ocurre en el cuerpo humano al manipular el sistema hormonal por motivos puramente estéticos. Es que al examinar los datos recopilados en todas estas investigaciones, salta a la vista una cosa. El debate público se centra casi exclusivamente en el numerito que muestra la báscula. Claro, en si entras en el pantalón o no. Exacto, ignorando por completo que alterar la señalización química basal, pues tiene consecuencias sistémicas masivas. No estamos hablando de un simple inhibidor del apetito de herbolario. Ya, no es tomarse una infusión. ¿Qué va? Los informes demuestran que esto es una reconfiguración súper agresiva de cómo interactúan los órganos entre sí a nivel molecular. Y el impacto resuena muchísimo más allá del tejido adiposo. Totalmente. Para entrar en materia y entender ese impacto sistémico, los textos médicos detallan el uso de la semaglutida, que la describen como un agonista del receptor GLP-1. Eso es, un nombre técnico que ahora todo el mundo parece conocer, ¿verdad? Sí, es de locos. Y sabiendo que la industria farmacéutica desarrolló esto originalmente para el control glucémico crítico, o sea, para pacientes con diabetes tipo 2, surge una duda fundamental al ver cómo se ha expandido al mercado estético. Claro, la gran pregunta. Exacto. ¿Cómo logra exactamente esta molécula introducirse en el sistema y forzar una pérdida de peso tal agresiva en personas que, en principio tienen un páncreas y un metabolismo completamente sanos? Pues lo fascinante aquí es que el mecanismo de acción que describen los estudios se basa en una imitación bioquímica pero llevada al extremo. O sea, el tracto intestinal humano produce de forma natural una hormona llamada incretina GLP-1 cuando detecta que entran nutrientes. Vale, o sea, cuando comemos, el intestino avisa. Copia esta estructura casi a la perfección, introduciendo una modificación estructural crítica que diseñaron en el laboratorio precisamente para evitar que se destruya rápido. Pero, detengámonos ahí por un momento. Si el cuerpo ya produce esta hormona de forma natural cada vez que entra comida, ¿cómo porque la versión sintética genera un efecto tan sumamente desproporcionado? Claro, podrías pensar que solo amplifican una señal normal, ¿no? Eso es lo que yo pensaría, como darle un poco más de volumen a la radio. Pues la clave fisiológica y lo que explica por qué los efectos son tan bestias reside en la vida media de la hormona. El GLP-1 natural que produce tu intestino es súper frágil. Hay una enzima llamada DPP4 que lo descompone en apenas un par de minutos. Espera, 2 minutos. Sí, un par de minutos. Es un pulso rápido, una señal temporal para gestionar la comida que acaba de entrar. Y ya está. Pero la versión sintética, gracias a que le añaden una cadena de ácidos grasos, resiste el ataque de esta enzima y se une a la albúmina en la sangre. O sea que se queda circulando por ahí. Exacto. Y el resultado es que su vida media pasa de 2 minutos a más de una semana entera. ¡Madre mía! ¿Una semana? Convierte un susurro intermitente en una alarma química ensordecedora y que no para nunca. La evidencia médica arroja muchísima luz. Fíjate que al leerlo, para visualizar el nivel de interferencia, a mí se me ocurría que es como trucar el medidor de gasolina de un coche. Me gusta esa analogía. Sí, en plan, bloqueas la aguja a la fuerza para que marque siempre que el depósito está lleno. Aunque el coche esté circulando en la reserva más absoluta, el ordenador de a bordo, que sería el cerebro, el hipotálamo, lee el panel y dice, hay un superávit de energía, así que anula la orden de ir a repostar. Totalmente. Y mientras tanto el motor sigue consumiendo combustible, claro. Exacto, no deja de consumir. Y aquí radica la incógnita biológica para mí. Si la persona no tiene hambre y deja de ingerir nutrientes reales, ¿de dónde saca el organismo la energía y los bloques de construcción para mantenerse vivo durante semanas? Pues llevando esa dinámica del motor a la biología celular que documentan los ensayos, la respuesta revela un daño colateral que da bastante miedo.
Cuando un motor no recibe gasolina externa, pero le obligas a seguir funcionando, la máquina empieza a fundir sus propias piezas internas. O sea, se come a sí mismo. Literalmente. Ante una supresión tan extrema de macronutrientes, y especialmente de aminoácidos, el organismo entra en un estado de catabolismo severo. Al no entrar proteínas por la digestión, el hígado necesita encontrar sustratos para la gluconeogénesis, que es crear glucosa nueva para que el cerebro siga funcionando. Ya, pero, a ver, cualquiera que sepa un mínimo de fisiología podría objetar algo aquí. La evolución nos dotó de tejido adiposo precisamente para esto, ¿no? Claro, la grasa como reserva. Exacto. En un déficit calórico normal, la lógica dicta que el cuerpo recurre primero a quemar grasa. Entonces, ¿por qué la documentación clínica subraya un daño estructural tan grave en lugar de simplemente quemar los lípidos del abdomen o las caderas? Aquí es donde la literatura endocrina marca una gran diferencia entre un déficit calórico moderado y lo que estamos viendo, que es inanición química. Inanición química. Suena fuerte. Es que lo es. Para oxidar grasa de forma eficiente, el cuerpo requiere un metabolismo basal activo y ciertos intermediarios que vienen de una nutrición mínima. Pero al paralizar el hambre de forma sintética, los pacientes reducen su ingesta a niveles de desnutrición aguda. Claro, no comen prácticamente nada en todo el día. Nada. Y el tejido muscular es el almacén de aminoácidos del cuerpo. Cuando las proteínas caen en picado, el sistema inmunológico y la regeneración celular dicen, oye, necesito material de construcción, y como no hay otra fuente, el sistema nervioso ordena desmantelar el músculo esquelético. Madre mía, qué barbaridad. El músculo se sacrifica implacablemente para proteger la supervivencia de los órganos internos. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esa desviación catabólica es abrumadora al ver las cifras. La documentación refleja que entre el 25% y el 35% del peso total que pierde una persona con esto proviene exclusivamente de la masa muscular. Es una barbaridad, sí. Cuesta asimilarlo. O sea, en los protocolos normales de recomposición corporal en fitness asumes cierta pérdida de músculo, pero llegar al 35%, eso sugiere que el individuo se está esfumando. ¿Qué hace que este entorno sea tan hostil para el músculo comparado con hacer dieta normal? Pues los análisis señalan que el fármaco ataca la preservación muscular por dos frentes a la vez. Por un lado, la supresión del apetito es tan violenta que comer un mínimo de proteína se vuelve una tarea físicamente repugnante para la persona. Le da asco la comida. Ya, es que no les entra nada. Exacto. Y por otro lado, aquí entra el segundo mecanismo del fármaco, que es una alteración brutal de la motilidad gástrica. El compuesto ralentiza un montón la velocidad a la que el estómago se vacía hacia el intestino delgado. O sea, que se queda todo ahí parado. Eso es. Incluso si la persona hace el esfuerzo titánico de beberse un batido de proteínas, ese nutriente se queda estancado en el estómago durante horas, fermentando, y no se absorbe en el momento en que el músculo lo necesita. Resulta impactante visualizarlo. O sea, quienes utilizan este atajo por un tema puramente cosmético, buscando firmeza y verse mejor en verano, terminan provocando el efecto totalmente opuesto. Se destruyen a sí mismos. Destruyen la propia arquitectura metabólica que les da sostén, convirtiéndose en versiones debilitadas y flácidas. Y ojo, que este daño palidece al cruzar los datos con la tabla de tolerancia de los estudios. Ay, los efectos secundarios. Telita con eso. Telita es poco. Un apabullante 84,3% de los usuarios registra efectos adversos severos. Las fuentes hablan de náuseas diarias incapacitantes, vómitos. Y no es solo malestar, hay casos de obstrucción intestinal y complicaciones biliares. ¿Cuál es la cadena fisiológica que lleva de una inyección para adelgazar a acabar en urgencias? La mecánica detrás de las urgencias gastrointestinales viene directamente de esa parálisis gástrica que decíamos. A ver, el tracto digestivo funciona por contracciones rítmicas del nervio vago. Pero al saturar el sistema con tantas señales de saciedad, la motilidad se reduce en niveles patológicos. Lo que llaman gastroparesia, ¿no? Exactamente. La comida se detiene, se deshidrata en los intestinos y crea un bloqueo físico total. Y en cuanto a los problemas biliares, ¿es pura mecánica también? ¿Cómo funciona eso? Pues la vesícula biliar está diseñada para contraerse y expulsar bilis solo cuando detecta que pasan grasas y alimentos fluidos. Si cesa el tránsito normal, el líquido biliar se queda ahí estancado durante días. Ay, claro, y se hacen piedras. Eso es. Al no fluir, el colesterol y los solutos precipitan, se cristalizan y forman cálculos sólidos que te pueden bloquear los conductos del hígado. Y eso acaba en cirugía de urgencia. Es que la cascada de fallos orgánicos es evidente, pero la investigación va todavía más lejos, a un territorio bastante desconocido.
Se constata que los receptores GLP-1 no están solo en el estómago y el cerebro. No que va, están por todas partes. Exacto. Los estudios confirman una alta densidad de estos receptores en el músculo cardíaco, en los riñones y en los pulmones. Entonces, sometiendo al cuerpo a esta sustancia, ¿qué pasa cuando esos tejidos vitales se inundan con una señal sostenida para la que no están preparados? Pues las implicaciones cardiovasculares y renales son ahora mismo la frontera de riesgo más incierta. En el corazón, por ejemplo, los receptores interactúan directamente con el nodo sinoauricular, que es el marcapasos natural del corazón. El que marca el ritmo. Sí, y los cardiólogos ven que esta estimulación constante genera una taquicardia basal. O sea, el ritmo cardíaco en reposo sube de forma antinatural, obligando al corazón a trabajar bajo estrés continuo sin hacer ejercicio. Madre mía, sin moverse del sofá y el corazón a 1000. Así es. Y en los riñones la activación constante interfiere con el equilibrio de excreción de sodio y fluidos. Someter a órganos sanos a esta sobreestimulación durante años, bueno, es como llevar un coche siempre en la zona roja de las revoluciones. El desgaste tiene que ser brutal. Incalculable. A largo plazo es una variable clínica incalculable. Pues planteando un escenario realista, a partir de esto, digamos que llega el momento en que la persona decide dejar las inyecciones. Quizá por los efectos secundarios o porque ya alcanzó su peso objetivo. ¿Lo más habitual? Claro. La lógica superficial diría que al detener el uso, el cuerpo simplemente retoma sus funciones y ya está. Sin embargo, la endocrinología revela un panorama de adaptación celular aterrador, lo que se traduce en el famoso efecto rebote demoledor. ¿Por qué el cuerpo no puede volver a la normalidad por sí solo? Porque el organismo reacciona basándose en la homeostasis, que es buscar el equilibrio a toda costa. Al enfrentarse durante meses a una balanza química de señales de saciedad 1000 veces superiores a lo normal, las células ejecutan una maniobra defensiva. ¿Como que se tapan los oídos? Muy buena forma de verlo. Se llama regulación a la baja. Las células reducen drásticamente el número de receptores en sus membranas y a la vez el intestino atrofia su capacidad de producir la hormona natural. Es un apagón funcional en toda regla. Y cabría preguntarse, ¿no existe la posibilidad de hacer una retirada progresiva, reducir la dosis poco a poco durante meses para que los receptores vuelvan a crecer y evitar ese choque? ¿O es que el daño ya está hecho? La evidencia nos dice que da igual el protocolo de retirada. La infraestructura metabólica queda muy dañada. Al quitar la molécula sintética, los pocos receptores que quedan están, como decías tú, con los oídos tapados, adormecidos. O sea que no se enteran de nada. Nada. La consecuencia neurobiológica es fulminante. La barrera química de la saciedad desaparece de golpe. El hipotálamo detecta una ausencia total de señales y entra en pánico por inanición. Se piensan que se están muriendo de hambre. Literal. La persona experimenta un hambre voraz, un nivel primitivo que supera con creces cualquier apetito que tuviera antes de empezar el tratamiento. Y ese retorno violento del apetito interactúa de la peor manera posible con la destrucción muscular de la que hablábamos. Cruzando ambos factores, la persona se enfrenta a la tormenta biológica perfecta. Es un desastre metabólico. Claro, ha perdido una tercera parte de su masa magra, provocando un desplome absoluto de la tasa metabólica basal. Su cuerpo gasta mucha menos energía para existir que antes, pero su cerebro le exige ingerir cantidades masivas de calorías. Es una receta para el desastre. Totalmente. El peso regresa de manera implacable, creando sobre todo tejido adiposo nuevo e incrementando la grasa visceral profunda, que es la peligrosa. Es que la literatura clínica corrobora esto. La inmensa mayoría empeora su composición corporal original tras el ciclo. Acaban con más grasa y menos músculo. Y hay un agravante en los estudios a largo plazo. ¿Cuál es? Que en torno a las 68 semanas de uso continuado, el cuerpo alcanza una meseta de tolerancia total. O sea que deja de funcionar. Exacto. La sustancia simplemente deja de forzar la pérdida de peso. Esta barrera arrincona a la gente. O enfrentan el colapso metabólico del rebote, o asumen una dependencia crónica de por vida. Asumiendo el riesgo de la taquicardia, la parálisis digestiva y, claro, el gasto económico fijo cada mes. Todo para intentar mantener a raya una fisiología que ahora, básicamente, funciona en su contra. Pues abordando las implicaciones éticas y globales que mencionan las fuentes, se establece una línea roja innegociable entre el tratamiento de una patología de verdad y la vanidad del mercado estético. Es un tema muy delicado. Sí.
Los protocolos justifican el uso de este compuesto exclusivamente en pacientes con diabetes tipo 2 avanzada, donde controlar el azúcar evita amputaciones o ceguera, o en casos de obesidad clínica severa. Claro, ahí el beneficio compensa el riesgo. Exactamente. En un hospital, salvar la vida supera el riesgo de una pancreatitis. Pero lo que exponen los reportes reguladores es cómo el uso indiscriminado para fines cosméticos ha quebrado el sistema farmacéutico. Si conectamos esto con la imagen completa, los reportes de desabastecimiento internacional son contundentes. Sí, han vaciado las farmacias. Literalmente. La demanda frívola por adelgazar rápido para el verano ha vaciado los canales legítimos. Esto plantea una pregunta importante, porque los médicos tienen que racionar la medicación para diabéticos crónicos que realmente dependen de ella para sobrevivir. Es tristísimo. Es un escenario de triaje forzoso generado por las redes sociales, donde la superficialidad de unos pone en riesgo clínico a otros. Una mercantilización de la salud muy peligrosa. Y esta dinámica de la vía rápida también ha llegado al deporte de alto nivel, atrayendo la atención de autoridades como la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA o WADA. Esto es súper curioso. Sí, muy paradójico. Porque, a ver, si acabamos de establecer que el compuesto fulmina el músculo y te deja sin nutrientes, cualquier atleta bajo sus efectos estaría fatigado y con un rendimiento nefasto. Estaría para el arrastre. Claro. Entonces, ¿qué sentido tiene debatir incluir esta sustancia en la lista negra del dopaje si no da ninguna ventaja en, digamos, una pista de atletismo? Pues el escrutinio de estas agencias se entiende al mirar deportes de categorías de peso estricto. Piensa en el boxeo, las artes marciales mixtas, la halterofilia. Ah, claro. Los que tienen que dar el peso en la báscula sí o sí. Eso es. Históricamente se deshidratan de formas extremas. El temor es que usen agonistas GLP-1 para vaciar el tracto digestivo y suprimir el hambre meses antes, forzando un peso artificial para competir en categorías inferiores. Ya entiendo. Y ahí entran los estatutos del Código Mundial Antidopaje, que requieren cumplir 2 de 3 criterios para prohibir algo. Si el primero es mejorar el rendimiento y queda descartado porque te deja débil, los otros 2 son los clave. Exactamente. El segundo exige que la sustancia suponga un riesgo comprobado para la salud del atleta, y con la gastroparesia, la malnutrición y el riesgo cardiovascular, pues se cumple sobradamente. Se cumple al 100%. El deportista sube a competir súper frágil. Y esa fragilidad multiplica el riesgo de lesiones graves y conmociones cerebrales porque les falta la amortiguación del agua y el músculo. Y el tercer criterio, que dictamina si va en contra del espíritu del deporte, también se cumple. Al final, el deporte se basa en nutrición, entrenamiento y esfuerzo. Externalizar el control de la saciedad con un químico corrompe la esencia competitiva. Es que anula del trabajo duro, que es la base de todo. Pues analizando toda esta información, la conclusión destruye la fantasía moderna. La biología celular humana es súper arcaica y obstinada. No existe un vacío legal fisiológico para eludir el esfuerzo. No hay atajos mágicos, por mucho que nos los quieran vender. Exacto. Lograr una recomposición corporal sostenible exige asegurar un suministro abundante de proteínas, aplicar estímulo mecánico levantando peso de verdad y ejercer un control calórico con alimentos densos en nutrientes. Al contrastar toda la literatura, el veredicto es que la salud real se basa en adaptar el cuerpo de forma orgánica. Al introducir un químico que secuestra las señales de hambre del cerebro, la persona pierde la oportunidad de calibrar su propia nutrición. Claro, no aprenden a comer. Nada. Se abandona la reprogramación de hábitos por silenciar el instinto. Construyen una supuesta mejora física sobre unos cimientos metabólicos que están a punto de derrumbarse. Bueno, llegando ya al cierre de la sesión, invitamos a todos los espectadores a que le den me gusta al vídeo y a que se suscriban al canal Flexibilidad Metabólica. Es la mejor manera de enterarse de futuros vídeos y seguir desmintiendo atajos. Como reflexión final que emana de todas estas fuentes, a mí me surge una interrogante sociológica muy perturbadora. Cuéntame. Si la tecnología avanza hacia suprimir químicamente algo tan básico como el hambre, anulando nuestra conexión milenaria con la comida por pura estética, ¿cómo se transformará la relación cultural y psicológica del ser humano con el acto de nutrirse en las próximas décadas? Modificar el núcleo de nuestra supervivencia solo por un reflejo en el espejo es un experimento masivo del que apenas empezamos a ver los resultados.